Bienvenidos a Crónicas Subterráneas en un nuevo episodio sobre el caso de Charles Marcus que habíamos dado comienzo la semana pasada. Y bueno, vamos a tratar el tema de su fallecimiento y también de una extraña expedición que se realizó a fines de la década del 60 del siglo pasado, y que todas estas historias aparecen muy vinculadas, ¿no? Así que bueno, me parece muy interesante seguir mostrando cómo se desarrolla el tema subterráneo, que ha sido siempre una cuestión muy tabú para tratar y que bueno, digamos, estos tiempos nos permiten un poco seguir explorando mejor, ¿no? Empezar a abrir el juego, ¿no? Con respecto a la cuestión subterránea y de la que se sabe muy poco, se habla mal, siempre se habla en forma muy fantástica, pero aquí tenemos algunos datos que si bien no son 100% certeros en toda su magnitud porque, digamos, no se encuentra toda la documentación que me gustaría, pero que me parece interesante, y coinciden con otros datos que en lo personal yo vengo acumulando. Así que bueno, vamos a ir a ver la cuestión de Charles Markur y especialmente sobre la conexión con una extraña expedición que, como digo, hizo un descenso en una de las cavernas de Arkansas. Vayamos. Bueno, esto es para un poco recordar al público. Acá tenemos a Charles Markur, como digo, este jugador, ¿no? De la cuestión subterránea, no tan mediático como otros, y de las que hay muy poca información, e incluso, bueno, no está la única fotografía que pude encontrar que aparece en su libro que vimos la semana pasada, que es En busca de los portales, acá con su segunda esposa, ¿no? Y bueno, y quiero rescatarlo porque me parece importante todo el trabajo de Marcus, ¿no? Y tratando un tema que en su momento, y en ese momento, como vamos a ver ahora, seguía siendo muy tabú, no aceptado, pero que él había puesto mucho de sí para que esto se conociera, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a repasar una expedición, como digo, que se realizó a finales de los 60, contadas por sus propios protagonistas. Vayamos. Bien, este es uno de los hombres que descendió, que aquí aparece con el nombre velado. Después, igualmente, yo he conseguido saber quién es, y lo vamos a ver, lo vamos a develar, y que escribe a este sitio que es Shavertron, dedicado a la memoria de Robert Jarrett, Richard Shavertron, que como digo, fue un jugador también interesante y de mucha influencia en mucho de la cuestión subterránea, pero en un nivel un poco más de locura, más fantástico, pero sin embargo, con su unión con Ray Palmer, ¿no? Y todo lo que pasó con esas revistas Pulp, lo que generó fue que mucha gente que no tenía lugar de contar sus experiencias, ¿no? Como digo, este tema tan tabú, ¿no? Espeleólogos, exploradores, curiosos que andaban por cavernas, que empezaron a documentar todas cuestiones que veían en el territorio de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo sus experiencias. Y como digo, no había un lugar donde esta gente se manifestara porque el tema no pasaba el filtro de lo fantástico y nadie quería creer y nadie quiere escuchar que eso puede ser una posibilidad. Así que bueno, esto pasaba mucho y por eso digo, él cuando Tron entrega, yo recordaba Lemuria y sus Deros y Teros y toda esa historia fantástica que encontró la cuestión subterránea, abrió algo, abrió una especie de mundo que antes no existía y que bueno, la revista de Palmer se encontró con un montón de cartas de lectores que hablaban de estas experiencias, ¿no? Así que bueno, esto tuvo un destino no buscado, diría yo, ¿no? Ni siquiera por los propios editores que se encontraron de pronto con una realidad que querían imponer como algo bueno, un poco fantástico, un poco misterioso, pero que no estaba aceptada realmente, ¿no? Y así que bueno, vamos a leer uno de los protagonistas de esta increíble incursión.
le escribe a al editor de, de este sitio que es Javetron, dedicada a Javetron. Hace 3 años comencé a comunicarme con Richard Toronto a pedido de Charles Marcus, o sea, Richard Toronto sería el dueño de este sitio, y su recomendación de que Richard era una persona íntegra que no violaría una confidencia. La razón principal para comunicarme inicialmente con Richard fue certificar que los artículos que comenzaron a publicarse en Shavertron y que fueron coescritos por Charles Marcus y Joe D. White eran reales. Los artículos de Marcus y White eran, de hecho, fragmentos de un manuscrito por George que me fue entregado y yo, a su vez, le envié el material a Charles. Aunque el manuscrito se compiló en la década de 1970 y 1980, Marcus no recibió el material hasta 1982. El manuscrito detallaba las expediciones realizadas entre 1960 y 1972 por N. Nombre, o sea, es el que escribe, ¿no? Una unidad de 4 hombres de espeleólogos, aventureros y exploradores de las que fui y soy director. El material describía las diversas exploraciones de las cuevas de Otzar y los relatos que condujeron al descubrimiento accidental de una civilización existente en un entorno subterráneo resplandeciente a una profundidad de 8 kilómetros y más. El acceso a esta nueva frontera se descubrió por casualidad a través de Blowing Cave en Cushman, Arkansas. Los párrafos anteriores representan un breve resumen de todo el episodio. Los detalles y eventos minuciosos que precedieron a la expedición inicial y los detalles que precedieron a la última aventura expedicionaria son complejos, dice. Em, Les informo que antes de conocer a Charles Marcus en 1957 y después de nuestro primer encuentro y tras su partida a Glendale, Arizona, no creía en el misterio de Javert ni en la hipótesis de Marcus. Charles me presentó el misterio de Javert en 1957. Les pido que comprendan que para entonces ya contaba con amplios conocimientos y experiencias en espeleología, más que suficientes, en mi opinión de entonces, para saber y comprobar que un lugar como el que describieron Marcus y Javert no existía. Mi evaluación de la hipótesis, basada en mi experiencia previa, formó mi filosofía y no dejó lugar a otras opiniones. Por supuesto, me arrepentí años después. Es difícil narrar una versión condensada de todo el periodo de 12 años en una sola correspondencia, por lo que ampliaré los detalles a medida que sigamos escribiéndonos. Pero tengan en cuenta que, a medida que reciba más detalles, todas las expediciones se emprendieron por aventura, no para descubrir otro mundo, ni para probar o refutar la existencia de Marcos o Javert, ¿no? Fue la casualidad del destino que realmente los iba a asombrar, ¿no? Continúa. Para empezar, comencé a explorar cavernas a los 14 años. Esto fue a raíz de conocer a Clive Shaw, residente de Cushman, Arkansas, que estaba de visita en Michigan, quien más tarde se convertiría en mi cuñado. Acepté su invitación para visitarlo en Arkansas, donde me enseñó las numerosas cavernas subterráneas que hay en la zona de Cushman. La primera caverna en la que me llevaron se llamaba Blowing Cave, ¿no? Esta es la caverna muy conocida, ¿no? Donde seguramente va a tener la experiencia que se le llama la caverna sopladora. Las cavernas eran fascinantes y como Michigan no tenía cavernas naturales, volví a Cushman periódicamente para satisfacer mi espíritu aventurero. Los viajes a Cushman continuaron durante mis años escolares y universitarios. Clay se casó con mi hermana, se mudó a Michigan y me dejó explorar las cavernas solo. Continué mis incursiones en las cuevas, alejándome siempre alojándome siempre en casa de los padres de Clay. Los Cushmanitas estaban acostumbrados a mi presencia en la zona y mis viajes en solitario continuaron después de mi graduación universitaria y durante mis años como profesor. Y no nos dice en qué se graduó. No, mantiene el secreto de en qué se graduó. Solía encontrar a alguien de los alrededores de Cushman dispuesto a entrar en las cuevas conmigo. Mientras seguía con mis aventuras periódicas, me adentré en otros campos de actividad que despertaron mi curiosidad. Uno de ellos fue el tema de los ovnis. En 1957, mientras asistía a una conferencia sobre ovnis en la sala de reuniones de la biblioteca local, un amigo en común llamado
Me presentó a Charles Marcus. No mantiene el secreto de quién lo presenta a Marcus, quien posteriormente desapareció durante una excursión al lago Michigan. Curioso. Aunque decenas de amigos en común lo vieron nadar, nunca salió del agua y su cuerpo nunca fue recuperado. Marcus parecía tener un gran conocimiento sobre el tema de los ovnis. Me encontraría con Marcus muchas veces en otras conferencias de la zona y nos hicimos buenos amigos. Los últimos 6 meses de 1957 fueron muy productivos. Me inicié en el campo de las publicaciones sobre ovnis como editor. Y no nos dice eh, qué jornal hizo, ¿no? Qué boletín es, que lo estoy buscando. Se publicaron 3 prototipos que tuvieron buena acogida, por el que el 1 de febrero de 1958 se creó la publicación mensual con el volumen número 1 y donde Marcus tenía su columna, dice él. Charles también me recomendó un amigo suyo con quien mantenía un amplio contacto epistolar. Este amigo es Jordi White, de Bedford, Ohio, que es el que aparece al principio con con Marcus. George había abandonado recientemente sus intentos de publicar una revista sobre ovnis y acogió con agrado la idea de aceptar una columna como corresponsal de nuestra revista en Ohio. Poco después de que nuestra revista comenzara a publicarse, Charles dejó Michigan y se mudó a Glendale, Arizona, no sin antes intentar varias veces adoctrinarme sobre el misterio Jagger, ¿no? Esta cuestión subterránea, ¿no? No tuvo éxito en absoluto, pero nos hicimos buenos amigos a pesar de nuestras diferencias. Se convirtió en corresponsal del equipo de Arizona y continuó con su columna. No, Marcus siguió trabajando con el tema OVNI. Fue en Arizona donde realizó investigaciones físicas y literarias, correcto, y su esfuerzo físico y determinación le valieron el respeto de los lectores. En aquel entonces, la columna de Charles era la única que abordaba el tema del subsuelo, a pesar de que existían aproximadamente otras 350 publicaciones similares, ¿no? Esto habla de la importancia para mí de Marcos como un jugador este, principal, ¿no? En cuanto a la cuestión subterránea, así, ¿no? De los antecedentes, ¿no? Cómo empiezan, ¿no? Los estudiosos que empezaron en el siglo XX en adelante. Dice. En 1960 conocí a Jordi White. Era parapléjico. Bueno, y acá viene una de mis primeras dudas, ¿no? Esta cuestión de Jordi White con este problema físico, ¿no? Porque después va a ser uno de los que descienda supuestamente en esa aventura, ¿no? Y algo más y muchas cosas más que suceden con él, porque él es el autor, él va a dejar los diarios, ¿no? Va a ser también un protagonista muy interesante, pero esta cuestión física a mí me hace un poco de ruido con toda la historia en sí, ¿no? Hay que ver qué discapacidad tenía realmente, ¿no? Si era, porque cuando se habla de parapléjico obviamente no puede caminar, ¿no? Estaría en silla de ruedas en todo caso, pero al parecer en el caso de él no habría sido tan avanzado, sino sería quizás una pierna, como vamos a ver. Pero bueno, este punto sí me hace un poquito de ruido. Bueno, había modificado su coche, ¿no? Para poder conducir, ¿no? Eso nos habla de algo. Estaba de gira por Canadá y se detuvo a visitar nuestra revista. Obtuvo direcciones de suscriptores canadienses y publicaciones sobre ovnis y planeó visitarlos. Partió de gira con nuestra promesa de visitarlo en Bedford. Para 1960 yo ya conocía lo suficiente el misterio Jagger como para darme cuenta de que no existía la menor prueba física que probara la teoría. Marcus era la principal fuente de información actualizada y el único investigador activo que se esforzaba físicamente. Recuerden que la mayor parte del misterio Jagger se discutía en las revistas PAL. Claro, bueno, no, Marcos estaba haciendo no solo escribía, sino que iba y hacía como un trabajo de campo, ¿no? Ponía en práctica y estaba buscando las entradas, estaba buscando los portales, ¿no? Como él le diría. Conocí a Ray Palmer y Richard Jagger en el vecino estado de Wisconsin, ¿no? Estos dos escritores tan emblemáticos. Por lo tanto, los desafié por escrito a que me indicaran dónde encontrar un acceso al submundo. Me ofrecía patrocinar la expedición y asumir todos los gastos, ¿no? Pero dice que no respondieron. Presenté varios desafíos más, pero no recibí respuesta. Entonces tuve la certeza de que el submundo no existía y mi desafío lo demostraba. Estaba seguro y no tenía duda, ¿no? Seguía empacado de que eso no podía ser.
Entonces le informé a Marcus del silencio de Palmer y Jagger y procedí a ofrecerle el mismo desafío. Su respuesta por escrito fue recibida y fue bastante precisa. Afirmó que su investigación actual indicaba que se encontraría una entrada al mundo subterráneo en la sección noroeste del estado de Arkansas. No, estaba completamente seguro Marcus. Su respuesta fue archivada por la sección de registros de nuestra revista ignorada. Ese mismo año, en 1960, decidí que las aventuras en solitario para explorar cavernas no eran productivas ni satisfactorias. Se aburrió. Entonces organicé una expedición compuesta por conocidos y otras personas no relacionadas con nuestra actividad o grupo OVNI, o sea que no eran ufólogos. La primera expedición se organizó en febrero de 1960. La unidad estaba compuesta por mí, un profesor, Bob, un estudiante de último año de universidad, más tarde un estudiante del sheriff y actualmente un profesor. Sam, hermano de Bob, estudiante de último año de universidad, que luego se convertía en profesor y también ayudante del sheriff. Y Paul, estudiante de último año de universidad, que posteriormente trabajó como técnico del laboratorio de DuPont. No es el único dato que da, ¿no? De uno de donde podríamos encontrar alguna pista de estos expedicionarios, ¿no? Y que vuelvo a lo mismo, en todos académicos, ¿no? Pero que no sabemos de qué especialidad. Ninguno tenía experiencia en espeleología ni exploración, eso nos dice también algo. Bien, sigamos. En la primera expedición los llevé a la cueva Blowin en Cushman, debido a su inmenso tamaño y a que dos exploradores anteriores nunca se lograron salir de ella. Este incidente les proporcionó una sensación de aventura y peligro. En junio de 1960 emprendimos una segunda expedición a la cueva Blooming y a otras cavernas en Missouri, Kentucky y Tennessee. Todas las expediciones comenzaron en la cueva Blooming en Arkansas y continuaron hacia otros lugares en otros estados. Una tercera expedición en diciembre de 1960, ¿no? Parece ser el año clave, 1960, ¿no? Proporcionó a la unidad más experiencia. El grupo estaba ahora mejor equipado y organizado. Contábamos con armas cortas, carabinas, equipo de campamento, uniformes, un vehículo blindado, modificado por nuestro propósito y nuestra propia bandera y bitácora. Probablemente fuimos el primer grupo paramilitar. Epa. En agosto de 1961, tras determinar que tenía la respuesta al misterio de los ovnis, nuestra revista dejó de publicar, ¿no? Una cosa media controvertida, un poco controvertida, ¿no? No creía en el mundo subterráneo y de pronto se da cuenta que puede ser la vía que lo resuelva, ¿no? Así que había como una lucha, ¿no? En él. Tuvimos más tiempo disponible para la exploración de cavernas, ¿no? Obviamente. Continuaré en este punto en mi próxima correspondencia. En este punto responderé a la carta que le... A ver, bien, vamos a ir a otra porque él mm, después no aparece aquí toda la exploración de cómo llegan, sino que está con algunos datos medio sueltos que después vamos a retomar. Y vamos a ir aquí al relato un poco más. Quería igual que conocieran esa parte contada por uno de sus protagonistas, aunque lo cuenta un poco como no, está contando todas las cosas un poco salteadas, con recelo, omitiendo datos, con miedo. Y bueno, encontré un poco de este manuscrito, como se le llama el manuscrito Guay, escrito por este hombre que tenía la discapacidad física, ¿no? El parapléjico, que era parapléjico, y que él es el que va a comunicar en sí todas las peripecias de lo que pasó con esa exploración. Y esto es recogido por Bruce Walton, que yo considero que acá aparece como Branton, también es conocido. Es uno de los estudiosos subterráneos más importantes para mí que existen, ¿no? Es muy conocido en algunos círculos, ha publicado algunos libros, es controvertido también, un día voy a hablar de él específicamente, aún está vivo, Bruce, pero yo lo considero que realmente ha hecho un trabajo como bibliotecaria, ha hecho un trabajo bibliográfico importantísimo con respecto a fuentes, dónde estarían las bases subterráneas, las entradas subterráneas, los estados que tienen, bueno,
un trabajo increíble que ha hecho sobre Estados Unidos subterráneo, y que bueno, que siempre me es mucho placer consultarlo, ¿no? Y bueno, acá recoge lo sucedido con la expedición de Arkansas, y lo incluye en The Underground Empire, ¿no? Vamos a leer lo que dice Branton, porque él además parece haber tenido una especie de participación en algún punto. Después lo vemos. Bien. Dice Branton, durante la última parte de la década de 1950, el grupo de exploración había investigado algunas cavernas muy interesantes, principalmente dentro del área de Arkansas y los estados circundantes. En un punto se encontraron con una caverna en particular, algunas millas al norte de Batesville, Arkansas. Esto fue en un área donde se ubicaron varias cavernas. Muchas de estas cuevas, concentradas generalmente al noroeste de la ciudad de Cushman, de hecho han sido objeto de algunos relatos muy interesantes, lo que sugiere que podría haber más de una ruta a las regiones inferiores, además de la descubierta por Davy L. Y acá, bueno, él le da un nombre, no le da el apellido, pero igual ya vamos a llegar al apellido, al que estábamos leyendo en la página de Jabertron que decía N. ¿No? Que, pero acá ya Branton nos pone la pista de algo que es Davy L. Y sus amigos, dice. Bueno, hay relatos de varias personas que han entrado en alguna de estas cuevas y nunca fueron vistas de nuevo, se encontraron con fenómenos extraños en las profundidades subterráneas, como fallas eléctricas de linternas, lo que sugiere una posible interferencia electromagnética. Relatos que involucran cavernas extremadamente profundas, bolsas de gas encontradas a profundidades extremas y un relato sobre una de las cuevas al oeste de Cushman que parecía tener grabados antiguos que representaban varias figuras. Incluso existe el relato de un hombre en Oklahoma a quien un amigo le contó que un humanoide grande y peludo, ¿no? Nos imaginamos quién es, ¿no? El querido Sasquatch, lo persiguió desde una caverna al oeste de Cushman y comenzó a lanzarle rocas como si lo asustara y lo alejara de su territorio, ¿no? Arkansas parece tener muchos misterios aparte del que vamos a comentar. Y quiero recordar que en Arkansas tuvimos uno de los incidentes más espectaculares que fue el incidente de Travis Walton, ¿no? Un día lo comentaré. Bien. En cierto momento el grupo de Davy L. se topó con una caverna particular cerca del pueblo. Durante años, volviendo de vez en cuando a esta caverna, los exploradores cruzaron lagos subterráneos, siguieron pistas sin salida, exploraron zonas de ruptura, investigaron numerosas grietas, abismos y pendientes pronunciados. Uno de sus descubrimientos más afortunados se produjo en una gran zona de ruptura llena de rocas, a medio camino entre la entrada y un lago subterráneo. Notaron una grieta en el camino que habían encontrado entre las rocas y, siguiendo esta grieta hacia el centro de la ruptura, encontraron otra zona donde la hendidura se ensanchó lo suficiente como para permitirles entrar. Después de esto, descendieron una gran distancia durante un largo rato por una pendiente de 45 grados, tan empinada en algunos tramos que tuvieron que usar cuerda. Este pasaje empinado los llevó a un par de pasajes laterales horizontales que recorrieron durante varios kilómetros hasta llegar a callejones sin salida y continuaron adentrándose en al menos una grieta más. Finalmente emergieron en una zona cavernosa de cientos de metros de altura y longitud a lo que llamaron cueva de cristal por sus características y la utilizaron como campamento central en exploraciones posteriores. Sin embargo, lo notable de esta caverna era su afirmación de que se encontraba a casi 6,4 kilómetros bajo la superficie terrestre, lo que sin duda la haría más profunda que cualquier otra caverna reconocida oficialmente. ¿No? Increíble. Una y otra vez exploraron los laberintos de las profundidades de la Tierra utilizando la cueva de cristal como campamento central. Dos pasajes en la pared más alejada de esta cámara, opuestos a la grieta por la que entraron inicialmente, fueron explorados durante 3 días seguidos antes de decidir regresar. Según David L., estos pasajes continuaban sin fin a la vista. Podrían haber conducido a las sombrías cavernas de aspecto ádico que verían más tarde y que, según afirmaban, contenían serpientes gigantes o víboras capaces de aplastar a un ser humano en cuestión de segundos. Tras algunos experimentos con el flujo de aire dentro de la cueva de cristal, los exploradores pudieron rastrear ligeros movimientos de aire hasta otra grieta aún no descubierta, oculta en la pared.
no lejos de la grieta por la que habían entrado desde arriba. Este pasaje, aunque relativamente pequeño, se adentraba aún más en la tierra. Exploraron la empinada pendiente durante aproximadamente una milla antes de llegar a una zona de ruptura, ¿no? Terrible, terrible exploración. Este parecía ser el final del camino. Justo cuando estaban a punto de regresar decepcionados de este pasaje que los había llevado más profundo que nunca, uno de los miembros del equipo notó que la luz de sus lámparas de carburo parecía tener un tenue tono ámbar. Todos estaban perplejos, preguntándose qué estaría causando el fenómeno, ¿no? Una luz en el fondo, muy en el fondo de la Tierra, y esto lo he escuchado muchas veces en mis investigaciones, ¿no? Ya hablaré también de eso. Decidieron apagar sus lámparas para ver si la luminiscencia verdosa persistía. Así lo hicieron, y aproximadamente un minuto después sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudieron distinguir vagamente una luminiscencia verdosa que parecía emanar de la parte más baja del pasaje, en una zona donde una fuerte ruptura parecía impedir cualquier avance. George White fue el primero en llegar al punto en la zona de la falla, nuestro querido George White, de donde parecía emanar la tenue luz, y tras retirar más rocas descubrieron que otra grieta o hendidura, apenas lo suficientemente ancha como para que entrara un hombre a la vez, descendía verticalmente desde debajo de la falla. Según Davielli, White se ofreció como voluntario para ser el primero en explorar la grieta y poco después descendió. Pasaron unos minutos antes de que quienes estaban arriba oyeron el sonido de lo que solo supusieron que era George resbalándose y cayendo por la grieta. Tras un periodo de incertidumbre, los de arriba, preocupados por su seguridad, se sintieron aliviados al oír la débil voz de George White que se elevaba desde varios metros más abajo. Pudieron entender sus palabras emocionadas, indicando que había caído en un gran túnel, y animaron a los demás a seguirlo. Así lo hicieron, y cuando estuvieron todos en el túnel, permanecieron en silencio atónito. El paisaje que se extendía en ambas direcciones, el pasaje, perdón, que se extendía en ambas direcciones no se parecía a los comunes pasajes de cavernas naturales que habían explorado durante los últimos días. De hecho, parecía más artificial que natural. Con aproximadamente 4 metros de altura y casi el mismo ancho, el túnel tenía una forma similar a la de un túnel de metro, con techo abovedado y suelo plano, ¿no? Como si fuera un túnel donde va el subte, ¿no? Una cosa muy loca. Sin embargo, lo que realmente les llamó la atención fue que el túnel estaba iluminado por una fosforescencia verdosa. Ojo, hasta el punto de que no necesitaron sus lámparas de carburo para ver a su alrededor. La extraña luminiscencia parecía emanar de las paredes del propio túnel, que eran transparentes y cristalinas, pero a la vez extremadamente duras, ¿no? También estas descripciones son muy, muy comunes en la cuestión subterránea. En una dirección, el efecto de la luz se desvanecía en la oscuridad, mientras que en la otra, la luz parecía aumentar. Uno de los miembros sugirió que la luz podría provenir de la superficie y que podrían estar en una de las antiguas minas que existían en la zona de la entrada de la caverna, pero otros mencionaron que, según sus cálculos, se encontraban al menos a 8 kilómetros bajo tierra y, por lo tanto, la luz probablemente no provenía de la superficie. 8 kilómetros bajo tierra, ¿no? Increíble. ¿Podrá ser eso? Posteriormente, los exploradores decidieron investigar en dirección a la luz, ya que les permitiría guardar carburo de reserva para el viaje de regreso. En un punto, el túnel, que aparentemente fue excavado en roca sólida en gran parte y luego cubierto con la sustancia dura y transparente, ¿no? Un trabajo tecnológico por ahí, ¿no? Una amalgama así muy compacta, se abría una caverna gigantesca. De hecho, esto ocurrió varias veces y a intervalos, como si quienes construyeron el túnel hubieran querido intencionalmente que interceptaran los diversos sistemas de cavernas. Poseían los antiguos constructores de este sistema de túneles una combinación de gravitómetros, rayos X y radares de sondeo para detectar estas cavidades. Incluso al atravesar estas grandes cavernas, el túnel continuaba formando un recinto abovedado transparente, con la misma forma que antes, pero esta vez la sustancia dura y transparente tenía la forma de un muro,
de unos 30 centímetros de grosor que protegía al grupo del exterior o del entorno cavernoso. Afortunadamente, más allá de los muros luminiscentes se extendían extensiones negras de tenebrosa oscuridad, entre los cuales se vislumbraban enormes figuras móviles y serpenteantes, de lo que parecían ser serpientes gigantes y otras criaturas reptiles grotescas, así como otras criaturas no reptiles, incluyendo insectos gigantes. De no ser por el hecho de que estas criaturas eran cosas físicas y tangibles, estas oscuras cavernas podrían haber sido candidatas probables para el legendario Hades de la tradición griega y hebrea, no una especie de inframundo. La sorpresa más importante, sin embargo, ocurrió al tercer día de iniciada la expedición de este túnel. 3 días estuvieron yendo en el túnel, ¿no? También esto es muy común, me recuerda un poco a veces el relato de los tallos. A una distancia considerable de la grieta por la que entraron. Caminaban cuando, de repente, se dieron vuelta y se encontraron, y aquí atención, cara a cara con un grupo de seres de aspecto humano de entre 4 metros de altura, ¿no? Su piel tenía un tenue tono azulado pálido, casi azul arcilla, y sus ojos eran relativamente grandes como los de un búho, pero según David L., quien participó en esta expedición, eran definitivamente humanos. La gente sacó algún tipo de dispositivo electrónico, aparentemente una especie de comunicador parabólico, y tras varios intentos lograron establecer una comunicación mediante el traductor electrónico. No, parece que necesitaban de eso para poder comunicarse si no nos hubieran entendido, ¿no? Y esto ya no habla de haberse encontrado con humanoides bajo tierra de piel azul. Esto también suena muy conocido en la cuestión subterránea. Dice, en este punto su historia se vuelve aún más compleja y la secuencia exacta de eventos en orden cronológicos es bastante indefinida. Primero, la extraña gente hizo saber que el túnel conducía a una red que recorría toda la Tierra y alcanzaba profundidades aún mayores. Ellos poseían ciertos instrumentos que podían monitorear a distancia el campo emocional o la composición de una persona y, por lo tanto, determinar sus intenciones. Esto también lo he escuchado, ¿eh? Atención con esto que también lo he escuchado, que monitorean si pueden contactarse o no con nosotros. Lo mismo pasó con lo que cuenta Moritz, ¿no? De su contacto con los seres de tallos. Y aquí también aparece la misma cuestión, ¿no? Si se puede entablar, que no seamos agresivos, ¿no? Que tengamos buenas intenciones para poder entrar en contacto, ¿no? Y ellos tienen la forma de saberlo, lo saben. Eh, fue solo porque se descubrió que el grupo poseía una composición emocional que indicaba motivaciones relativamente no violentas y altruistas que se les eligió para ser contactados. Hicieron saber que los espeleólogos podrían haber recorrido los túneles subterráneos durante semanas y no habrían descubierto su ciudad. O sea, no quisieron conocerlos, si no lo hubieran deseado, ya que la entrada estaba muy bien escondida. A continuación, se presentan algunos de los otros incidentes que supuestamente ocurrieron después de que el grupo se encontrara con las personas extrañas, o mejor dicho, después que estas personas contactaran con el grupo. Secuencia cronológica incierta, dice Branton. Dice, el grupo descubrió que los túneles se extendían por al menos cientos de kilómetros. Tras el contacto inicial, los habitantes de la superficie fueron llevados a un ascensor oculto y a través de este a la ciudad donde residían estas personas. Al parecer, esta comunidad estaba hecha de una sustancia similar al vidrio, similar a la composición de los propios túneles, ¿no? Lo cual abre un tremendo interrogante, ¿no? De cómo era su composición física, ¿no? Dice, su estilo de vida, modo de vida, sociedad, gobierno, etcétera, se describía como radicalmente diferente al que existía en la superficie. Estas personas poseían un libro de leyes o un código moral, una especie de código Manú, como se le dice en la tradición mistérica, por el que intentaban regirse. Según David L.,
Si alguien de su sociedad se volvía violento o representaba una amenaza para el resto, eran expulsados a los túneles. Se le proporcionaba provisiones suficientes para sobrevivir y generalmente se le obligaba a buscar su destino en otras partes de las regiones inferiores. Al parecer, este castigo para los criminales impenitentes se practicaba solo en muy raras ocasiones, ¿no? Si alguien se salía de control, bueno, seguí tu ruta y déjanos en paz directamente. Dice. La tecnología empleada por esta civilización era muy compleja y se basaba principalmente en la tecnología de las razas perdidas que vivieron antes del diluvio, ¿no? No, aquí un punto sensible, estamos hablando de una raza antes de que el hombre, como es ahora, tuviera casi conciencia, ¿no? De otra humanidad, ¿no? Otra humanidad ya con tecnología quizás más psíquica, ¿no? De orden más psíquico, ¿no? Otro tipo de raza, ¿no? Y esto es importante ir comprendiéndolo. Dice, razas antes del diluvio, cuya desaparición provocó el abandono del sistema subterráneo, junto con toda la sofisticada tecnología que allí se había dejado, ¿no? Bueno, aquí habla de que probablemente hubo una élite que sí sabía cómo manejar toda esa tecnología. Esta gente quedó ahí. Tenían cierta, sí, el manejo de ciertas cuestiones, pero estos exploradores hablan de haber visto máquinas, haber visto un montón de cosas que nadie sabía cómo usar, ¿no? Como que algo sucedió, algo interrumpió ese proceso y todo quedó suspendido, ¿no? Y esta gente tuvo que también empezar de cero. Como después empezamos nosotros, ¿no? Empezamos de cero, después de algo que sucedió, ¿no? Posterior al diluvio, me parece. Eh, dice, cuya desaparición provocó el abandono del sistema subterráneo junto con toda la sofisticada tecnología que allí se había dejado. La raza con la que se toparon Davy y su grupo supuestamente eran descendientes directos de Noé, una raza de exploradores que llegó al hemisferio occidental siglos después del diluvio y descubrió y se estableció en el antiguo subsistema donde residen actualmente, ¿no? Vinieron de otro lado, ¿no? Desde Oriente hasta Estados Unidos, ¿no? Quizás cuando los continentes estaban más cercanos, ¿no? Quizás, o por los túneles, obviamente. Parte de la tecnología dejada por los antiguos aún no es comprendida por las personas con las que se toparon los espeleólogos. Al grupo también se le mostraron enormes cavernas oscuras a kilómetros de profundidad, donde los subterráneos habían encontrado ruinas antiguas de esta antigua raza perdida. ¿Quién sería esa raza, no? ¿Quién sería? ¿De qué raza se trataría? Tengo mis sospechas, pero prefiero dejarlo en suspenso eso, pero de qué raza se trataría, ¿no? ¿Quiénes serían realmente los originarios, los primeros originarios tecnológicos, ¿no? Los avanzados, los que ya tenían el conocimiento. Eh, Algunos de estos edificios estaban sellados, aparentemente debido a la desesperación de la raza desaparecida que los construyó, ¿no? Dice, algunas de las cavernas, especialmente las extremadamente profundas donde se encontraron las antiguas ciudades, tenían kilómetros de diámetro. Algunas eran completamente oscuras y tan quietas y silenciosas que parecía oírse un susurro a kilómetros de distancia. Algunas de las cavernas superiores por las que penetraba el túnel contenían no solo criaturas con forma de serpiente, no como híbridos, sino también enormes humanoides peludos, quizás relacionados con la familia de pie grande. ¿No? Acá un misterio que se habla mucho de que estos pie grandes salen del subsuelo. Hay cuestión con los ovnis, ¿no? Más allá de que a veces también esta cuestión de que este tipo de seres que nunca pueden ser atrapados, que siempre aparecen en bosques o en montañas, podrían ser como elementales, ¿no? Todo podría ser, pero bueno, acá nos están brindando un dato, ¿no? Sobre esta cuestión. Dice. Al parecer existía un conflicto constante entre los humanoides peludos y las criaturas reptiles de las cavernas, ¿no? No se llevaban bien. Según David L., estos gigantes peludos tenían rostros que solo una madre podría amar, ¿no? O sea, rostros así un poco terribles. En una ocasión, sus amigos subterráneos mostraron una especie de arma de rayos portátil apuntándola a uno de las grandes serpientes que se veían a través de las paredes del túnel. El rayo atravesó la barrera transparente
y la serpiente desapareció en un resplandor de fuego abrasador. Bueno, estoy aquí, quiero hacer quiero hacer un... me recuerda mucho eh, al tema de la novela de Buber Lytton, ¿no? Y la voy a poner aquí. Ajá, ajá, voy a dejar de compartir un minuto, vamos a volver a compartir. Acá, no, nada menos que La raza futura, ¿no? La obra de Edward Burwell Lytton, el gran escritor inglés, ¿no? Uno de los que escribió este libro en el siglo XIX, ¿no? De origen británico, ¿no? Y La raza futura, bueno, es un libro que ha sido muy, que ha tenido gran influencia, una gran influencia de una sociedad subterránea dominada por mujeres y que cuentan con una cierta varillas cargadas con bril, ¿no? Como ellos le decían, con este tipo de energía etérica que, bueno, era una especie de arma de superguerra, ¿no? O sea, me recuerda mucho, esta parte me recordó mucho el relato de que cuenta Burrelito, ¿no? De alguna manera de esta sociedad también, se llamaba los Grills, le decía él, ¿no? Y que es interesante porque vuelve el grito, sitúa su novela en una caverna norteamericana, explorado por un norteamericano, que bueno, que se encuentra con estos seres, ¿no? Que son alados, además, ¿no? También una cuestión media bíblica por ahí dando vuelta, ¿no? Casi unos angélicos caídos, podríamos decirles, ¿no? Y bueno, con este tipo de tecnología, ¿no? Por un momento me recordó hasta importante, además que, bueno, Bulwer Lytton es para mí uno de los autores más, más increíbles, ¿no? Tiene otro de sus libros fundamentales es Zanoni, ¿no? Una novela que hizo mucho estrago cuando irrumpió, ¿no? Sobre un iniciado, el camino de un iniciado, ¿no? Se podría decir. Así que bueno, nada, que hay una cuestión ahí, ¿no? Que me resuena mucho, ¿no? Aunque bueno, lo de Burlington es como, bueno, una especie de alegoría, ¿no? Mundo gobernado, ese mundo gobernado por mujeres de alguna manera, ¿no? Así que bueno, nada, una avanzada también de Uber, y me recordó mucho un poco esa historia. Pero bueno, vamos a volver al relato. Dice, dice, bueno, después dicen que lo que dice Branton es que el grupo intentó contar su historia a sus amigos en la superficie. Al parecer hicieron varios viajes tras su primer encuentro con la raza de piel azul, ¿no? Y esto es muy, este tipo también, ¿no? De la descripción de estos humanoides en el subsuelo con piel azules me resuena mucho. ¿No? Hay muchas historias que hablan de eso, ¿no? E incluso con el tema UFO también, ¿no? Y por eso vemos un poco aquí el vínculo, ¿no? Sin embargo, su historia fue rechazada. Dice que cuando ellos salieron, ¿no? Lo que dice David L. es que cuando ellos intentaron que su historia sea escuchada y todos se rieron. Eh, Dice, bueno, que intentaron llevar una prueba del subsuelo, pero que después se deshizo en superficie y no pudieron. Y dice, tras esto desistieron de todo intento de que alguien les creyera y se resignaron a guardar el secreto entre los 12 miembros de los equipos de exploración y apoyo hasta que David Ellie recibió permiso para revelar la historia al ya fallecido Charles Marcus. Notas, Marcus, bueno, después vamos a ver de qué murió. Dice, y acá. Que George White decidió quedarse bajo tierra, y acá está esta cuestión, ¿no? Que este George White, que es el que después va a mandar el manuscrito a Charles Markur, diciéndole que además le agradecía porque tampoco le habían creído nunca y que de pronto habían tenido esta comprobación, dice, y él se quedó a vivir abajo, se quedó a vivir abajo.
Y esto, bueno, incluye también un par de misterios, ¿no? Que estoy buscando ver si hay alguna pista de George White actualmente. Dice, finalmente George White decidió quedarse bajo tierra con sus amigos y en su penúltimo viaje se despidieron. Supuestamente hicieron un último viaje después, durante el cual se reunieron con su amigo, quien se encontraba bien por última vez. Lo curioso de este incidente, según Dave, fue poco después de que Wise uniera a esta sociedad clandestina, toda evidencia y registro de su existencia comenzó a desaparecer misteriosamente de la superficie, ¿no? Como que te quedas con nosotros y entonces tu evidencia arriba tiene que ser oculta, ¿no? Como que nunca hubieras nacido. Certificado de nacimiento, expedientes escolares, registros informáticos, registros bancarios, parecían desvanecerse, aparentemente obra de alguien con una posición muy influyente que logró borrar toda evidencia de la existencia de Watt. Sin embargo, algunos investigadores aún conservan copias de los archivos de George White. Quiero uno, por favor. No he logrado conseguir uno. Esto abriría la posibilidad de que esta raza clandestina monitoree de cerca los eventos en la superficie e incluso tenga trabajadores en diversos puestos influyentes que actúan como mediadores en la sociedad de la superficie. Todo apunta a que esta raza subterránea prefiere su privacidad y no desea involucrarse en el conflicto político y el caos que durante incontables siglos han plagado el mundo de la superficie por facciones en guerra que luchan constantemente por derechos territoriales, etcétera, ¿no? O sea, como que hay algunos que están arriba, que son los enlaces con los de abajo, y bueno, median, van viendo quién puede ser como seleccionado para convivir con ellos si así lo desean, ¿no? Esto también es un punto muy interesante. A ver, ¿qué más nos dice? Bien, esto es lo que dice. Vamos a ver las crónicas de N. Bien, porque nos da, como digo, que no cuenta toda esta parte de cómo, o por lo menos como esta página fue un poco descontinuada, se ha perdido justamente lo que estaba contando Brando, ¿no? Entonces ahora volvemos. A ver, esto es lo que decía Dave, nuestro querido David, alias N. Dice que los residentes del subsuelo no se comunican telepáticamente. Incluso Marcos, quien afirmaba ser psíquico, desacreditó tales medios de comunicación. Los propios residentes desacreditaron dicho contacto. De lo contrario, Marcus habría encontrado la entrada principal y a él lo esperaban, ¿no? Además, una característica del submundo que en mi opinión desacredita cualquier parte del misterio Shaver es que existe una barrera lingüística. Cuando contactamos con estas personas no había ningún medio de comunicación. Bueno, acá había una contradicción, ¿no? Lo que dice, lo que cuenta un poco Brandon, que es Brandon, que esta gente cuando llega, ellos tenían un intercomunicador que les permitía traducir, ¿no? Pero acá está hablando de que los habitantes del subsuelo no hablan inglés ni nada que pudiéramos entender. Esto es un poco más claro, ¿no? Acá un poco más, más creíble, quizás. Y tampoco no usan la telepatía, ¿no? Cosa más rara todavía, ¿no? Y esto nos pone más en contexto. Esto resultó ser una frustración tanto para ellos como para nosotros. Esto también elimina la posibilidad de comunicación telepática. En un antiguo manuscrito de Marcus, escrito en 1945, indica que su investigación muestra que el idioma del submundo es el sánscrito, el griego, el hebreo o el zen. Eso es lo que decía Marcus, ¿no? George D. White, quien posteriormente decidió permanecer allí, actuó como intérprete, o sea que aprendió el idioma, se aprendió a comunicar, y bueno, fue el intérprete, ¿no? Y acá vemos que no está la figura del intercomunicador, por eso digo, hay varias capas de esta historia. Dice, incluso si los habitantes del submundo hubieran querido comunicarse y fueran capaces de comunicarse telepáticamente, habrían usado los nombres que le dimos para identificarlos, sobre todo porque tu amigo telépata afirmó estar en contacto con uno de los seres que visitamos. Esto es lo que le escribe Marcus, ¿no? Lo que eh, tu incertidumbre respecto a las acciones psíquicas debería indicar las influencias malignas involucradas. Bueno, hay una cuestión media bíblica dando vuelta, a ver qué. mm, Y decía que White, bueno, lo que pasa es que White tenía como una idea de que el tema ovni era malo, malo en sí, ¿no? Una cuestión de que eran demonios, ¿no? No sé por qué.
Así que bueno, esta es una cuestión que ya llega de la década del 50 en adelante, ¿no? Que se ve como vemos esta cuestión y que ahora en el gobierno de Estados Unidos también, ¿no? Con la élite Collins que se expuso, ¿no? Que pensaban que eran demonios, ¿no? Demonios con una pelea angélica, bueno, terrible. Veamos. Mm, dice White, que afirmó que la civilización del submundo no es tan antigua como afirmó Jaber, o sea, Jaber, lo que decía yo, les expliqué Jaber, bueno, iba mucho más allá de que habían llegado de otros sistemas solar, que eran súper antiguos, ¿no? O sea, toda una historia que pueden leer, les recomiendo que busquen Yo recordé Lemuria o todo el trabajo de Richard Jaber, ¿no? O sea, y acá lo que dice es que la historia de esta gente que ellos tomaron contacto empieza después del diluvio bíblico, ¿no? White recibió información sobre el origen de las aguas del diluvio, la razón de la larga vida de los profetas bíblicos, la primera y la última edad de hielo y su causa, y la evidencia física positiva de que Satanás fue arrojado recientemente a la tierra como se describe en los relatos bíblicos, ¿eh? Pero bueno, hay que ver si esto es las ideas de White o son las ideas transmitidas desde realmente desde su contacto con estos seres, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver. Bueno, después David le sigue escribiendo a este sitio de Richard Toronto. Le dice, el 10 de octubre de 1985, que son cuando él tomó contacto, ¿no? Se ve que todavía teníamos a David L. alias N todavía con vida. No sé si ya ha pasado mucho tiempo, temo que ya no lo encontremos. Y le dice, permítame matizar mi postura respecto al secretismo como usted mencionó en torno a todo este episodio. Antes del descubrimiento no le creía a Marcus, y aunque éramos buenos amigos, nuestra amistad a veces llegaba al límite, o sea que un poco lo irritaba, parece ser. Su insistencia en la existencia de un submundo y mis años de exploración de cavernas y conocimiento contrario no tensaron los ánimos. Sin embargo, después de que nuestro descubrimiento me demostrara que estaba equivocado y reivindicara a Marcus, dimos una conferencia de prensa. Dado que nuestra revista OVNI ya no se publicaba, tuvimos que recurrir a los periódicos. La historia fue prácticamente ignorada y ridiculizada. Se le atribuyó la categoría de experiencia metafísica. Como último recurso invitamos, o sea, ¿no? Como que estaban alucinando, todo, todo lo que habían vivido lo habían alucinado, no era posible ni era difícil, porque no, o sea, no sacaron fotografías, escasas pruebas, no hubo casi pruebas. Y además creo que la cuestión pasaba de decir dónde estaba realmente la entrada o no, ¿no? Eso es lo que le pasa a muchos exploradores, ¿no? Que se encuentran con este misterio, qué es lo que se debe hacer. ¿Se debe decir o se debe guardar? Y si se guardan después a la larga, necesitan como sacarlo a la luz o ¿no? Es muy difícil manejar cuando uno tiene conocimiento de algo tan importante. Dice, dada que nuestra revista donde ya no se publicaba, tuvimos que recurrir a los periódicos, la historia fue prácticamente ignorada y ridiculizada, se le atribuyó la categoría de experiencia metafísica. Como último recurso, invitamos a un reportero a una expedición y le proporcionamos todo el equipo necesario. En el último minuto se negó. Ojo, sosteníamos que a nadie le preocupaba, ¿no? Bueno, esta cuestión, ¿no? Esta cuestión tabú, ¿no? Esta cuestión tabú de que nadie creía que esto fuera posible, ¿no? Pero también, bueno, muy temerarios por parte de ellos de hacerlo tan público, ¿no? No respetar a la gente del inframundo y ya vamos a ver lo que pasó. Ya vamos a ver lo que pasó. Hicimos más esfuerzos que resultaron negativos. El descubrimiento de una civilización subterránea solo provocó un tremendo rechazo, irritación y humillación. Nos esforzamos por informar a todos con resultados absolutamente negativos. Se decidió que estábamos experimentando demasiada degradación y que la experiencia de nuestra vida debía guardarse para nosotros, que debió serlo del principio, ¿no? Pero bueno, a veces el ego puede más. Le debía a Marcos una larga y merecida disculpa y sentí que ya era hora de que supiera que su hipótesis era correcta. Sin embargo, cuando intenté comunicarme con él, no pude localizarlo. Este esfuerzo continuó durante muchos años. Finalmente encontré a Marcos, tardó 13 años en encontrarlo.
Le informé de todo el episodio y le di toda la información. Le dijimos que podía hacer lo que quisiera. Le informamos de nuestros resultados con la prensa, ¿no? Y le advertimos que era capaz de lograr los mismos malos resultados. Esto no lo disuadió y más tarde declaró que haría pública la historia, otro que haría pública la historia. Es raro esta conducta de Marcus, ¿no? Que parecía un hombre tan centrado, ¿no? Lo espiritualista un poco me decepcionó. Y bueno, no es como que él se incendió cuando este hombre le dijo que su teoría era correcta y que tenían acá, toma, anda, anda que te están esperando, ¿no? Se volvió loco, ¿no? De alguna manera. Y después la historia vuelve otra vez, dice David L. Los habitantes del subsuelo afirman que su historia comenzó después del diluvio y afirman ser descendientes de Noé y su familia. O sea, ¿no? Los primeros adamitas, ¿no? De alguna manera, salvo por su altura, su alta estatura, son muy altos, la falta de melanina y la falta de color en el cabello, o sea que serían todos blancos. Y esto nos abre un interrogante, ¿no? Los altos blancos se parecen a los humanos. Todos tienen el cabello blanco, incluso, y bueno, de esto de los altos blancos deberíamos hablar, ¿no? Ahí han salido historias, hace muy poquito, de algún momento, ¿no? ¿Vincularía esto, no? Siguen diciendo de que vienen de otro lado y en realidad serían de abajo. ¿Tiene que ver con esto? Bueno, acá abre todo un interrogante, ¿no? Hay características del submundo que se manifiestan al descender en las profundidades de la Tierra y se acentúan al adentrarse en el entorno resplandeciente. No hay sensación de fatiga y el deseo de comer surge a intervalos que consideramos días, ¿no? Eso hace, ¿no? El proceso que hace descender al mundo subterráneo. No hay noche ni día para juzgar los periodos, ¿no? Bravo eso también. Nunca nos dimos cuenta de su cronología. El otro fenómeno que ocurre es que la mente puede funcionar de forma excepcional. Era asombroso poder recordar un evento del pasado y que la mente detallara cada ápice del mismo. Los detalles son tan claros y vívidos que uno puede revivir el evento tal como ocurrió. Muy fuerte eso, ¿eh? Eso muy fuerte. Quizás de ahí provenga la expresión perdido en sus pensamientos, de aquellos en la superficie que aún pueden pensar profundamente. Todos son capaces de esta hazaña en el submundo. Quiero incluir los eventos del pasado de la Tierra tal como recibimos la información de George White. Bueno, estos son los que después escribiría George Wise. El origen de las aguas del diluvio. En su manuscrito cuenta, cuando Dios creó la tierra, creó una expansión de agua sobre la tierra, en los cielos, donde orbitaba lentamente alrededor de la tierra. La tierra se parecía a una canica azul verdosa dentro de una burbuja de jabón transparente. La expansión de agua tenía 8 kilómetros de profundidad. También había vida acuática en la expansión. La presencia de la expansión hizo que la temperatura de la Tierra fuera suave en todo el globo. No había veranos ni inviernos. Los árboles nunca perdían sus hojas. Había bosques, incluso en lo que ahora son los polos norte y sur. Las noches no eran muy oscuras. Los rayos del sol hacían que la expansión emitiera un suave resplandor en el lado de turno. No había periodos de lluvia, pero una niebla fresca estaba presente en todo el planeta. No era todo armonioso, ¿no? Como cuentan muchas de estas historias, ¿no? Del principio de nuestro mundo. La razón de la larga vida, dice. Podemos maravillarnos de la larga vida que experimentaron personajes vivos como Matusalén, quienes vivieron antes de Noé. Sin embargo, fue en realidad una tragedia. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Cuando Adán y Eva fueron creados, pudieron vivir eternamente. Cuando se rebelaron y fueron expulsados del jardín del Edén, Dios provocó cambios. Hizo que el sol emitiera radiación. La espada flamígera, se, se pregunta George White, que en cierto mediodía penetró la expansión. Los rayos causaron envejecimiento, ¿no? Había como una niebla, ¿no? Esto es lo que se dice mucho, ¿no? Una antigua niebla, ¿no? Que todo lo protegía y que eso después desapareció, ¿no? Acá, bueno, lo hace como una cuestión muy bíblica, pero esto se escucha mucho. Y finalmente la muerte. ¿No? O sea, ya no podíamos vivir tanto, ¿no? Ya no se nos permitió vivir tanto, o sea, ese periodo evolutivo termina y empieza una nueva etapa para nosotros, ¿no? Con muerte incluida, ¿no? No tan protegidos ya.
Bueno, ¿qué más? A ver. Bueno, pero esto ya me parece un poco más de las ideas de Guay. Tengo, ¿no? Son las ideas un poco de Guay, pero aún así es muy interesante. Bien, y acá dice el editor, ¿no? Porque esto no está, no lo puse, ya lo había sacado en su momento. Nos saltamos la segunda parte que contiene más detalles de la revista Omni y los incidentes que llevaron al personal a plantear la hipótesis de los ocupantes de los platillos voladores eran entidades malignas. Bueno, pero sobre todo esta cuestión de la revista Omni, algunas cuestiones después vamos a ver al final. Se realizaron tres expediciones en febrero, junio y diciembre de 1961. En febrero la expedición comenzó con una mayor exploración de la cueva Blowin y luego se dirigió a otras cavernas en los estados de Tenehuán. A ver. Ah, bueno. A ver. Bueno, ¿no? Lo que comenta para cerrar esta parte es que nada, bueno, ellos vuelve a lo mismo, que descubrieron esto un poco de casualidad, pero por prestar atención a detalles que nadie, habían estado muchos explorados por la zona, había huellas de muchos exploradores en la zona, pero nadie se había avivado lo que ellos se avivaron, ¿no? No, fueron un poco más, más lúcidos, ¿no? Estuvieron más atentos y eso los llevó a este descubrimiento, ¿no? Bueno, yo encontré ahí otra cosa, a ver, vamos a ver si me deja aquí. Esto es una publicación, antes les voy a mostrar, aquí hay, en este libro, Encuentros Extraordinarios, de Jerome Clark, un gran estudioso norteamericano, recoge más datos de esta historia, ¿no? Y nos da los nombres y algunos detalles de dónde qué estuvieron haciendo en sus primeros tiempos, ¿no? Lástima que, bueno, sigue siendo todo sin datos de fotografías o de cosas que nos puedan habilitar más, pero bueno, acá Jerome mm, nos da datos que ninguno de estos antiguos relatos nos entrega, ¿no? Entonces dice en su libro, que es de Encuentros Extraordinarios, que llama, dice, Hacia el mundo de la caverna. Seguramente la historia más curiosa y sin duda la más enreveresada posterior a Javer está ambientada en un lugar real, Blowing Cave, cerca de Cushman, Arkansas, en noviembre de 1983. Bueno, vamos a dejar esa parte quiero dejarla para el final de Charles Marcus. Y, a ver, entonces, y aquí nos dice. Y acá dice, en 1957, en una conferencia sobre ovnis, Marcos conoció a un hombre de Michigan, ¿no? Llamado Davy A. López. No, acá nos da el apellido, Davy A. López, que es el que escribe en la página de Javetron, se presenta con N. Después Branton dice David, y acá dice, por suerte, finalmente con Sharon Clark tenemos el apellido que es López. De Saginaw, ¿no? De Michigan, que resultó ser un explorador de cuevas experimentado, un espeleólogo. Eh, bueno, no cuentan lo que ya sabemos eh, y acá, bueno, vamos a leer un poquito, dice, López obviamente nunca había oído hablar del misterio del- de Shackelton cuando Marcus se lo explicó. López respondió con frialdad que nada en su experiencia y su campo de conocimiento especializado sugería que tal cosa fuera posible, ¿no? López había estado explorando cuevas desde que tenía 14 años, resultado de conocer a su futuro cuñado, un residente de Cushman, Arkansas. Esto ya lo vimos. López fue presentado a Blowing Cave durante años después, viajó a Cushman para dedicarse allí a sus actividades. Inició una revista de platillos, ¿no? De ovnis, mimeografiados, ¿no? Interesante, escritos a máquina.
¿no? Llamada UFO Journal, dice, ¿no? Ahora estoy buscando estos, estos datos a ver si he encargado a un estudioso norteamericano que me ayude a ver si podemos encontrar algo de esa época que nos lleve a estos datos, ¿no? A ver si existió realmente David A. López, ¿no? Bien, y dice, y donde Marcus tenía una columna, como decían, ¿no? Y después tenemos George D.Y., eh, ¿no? Que recién lo conocería en 1960. Después dice que Marcus, cuando se muda a Arizona, funda, y escuchen bien, el Surface Research Center, ¿no? Un estudio directamente de subterráneo, ¿no? O sea, de búsqueda subterránea. Increíble, ojalá pudiera encontrar algo de eso. Ojalá pudiera encontrar algo de eso de lo que estaba haciendo, de lo que siguió haciendo Marcus, que me parece increíble. Eh, bueno, dice que López se dio sin convencerse de las afirmaciones de Jagger, pero logró mantenerse generalmente atendido, ¿no? Siempre lo escuchaba igualmente. Y bueno, después, a ver, pero esto es interesante porque, bueno, por lo menos Jerome Clark nos da algunos datitos más de la historia que ya conocemos. A ver si hay algún dato más. Bueno, después que... Bueno. Que bueno, después de 13 años finalmente encuentra a Marcos y le entrega el diario de Guay, ¿no? Donde lo invitan a ir al submundo, ¿no? Eh, y acá otro dato interesante que no tenemos en el relato que nos entrega López. David López, que acá dice Sharon Clark que los miembros cuando entraron a ese acceso se arrastraron por una galería estrecha y encontraron escalones artificiales al otro lado, ¿no? Esto es interesante, yo ya lo he escuchado esto, ¿no? De escaleras que descienden, ¿no? Esto es un dato muy, muy interesante, ¿no? Que no lo tenemos en el relato original, por eso hay que ir a varios lados, ¿no? Este tema de las fuentes, ¿no? Por eso les digo, es importante ir contrastando las fuentes, contrastando los relatos para llegar a una mejor determinación. Y dice, eh, y a ver, ah, y acá hay otro dato. Bueno, que después se toparon con esta humanidad de piel azul, que se declararon como descendiente de los hombres, descendientes de Noé, ¿no? Que se habían ocultado tras el diluvio. Dice, con el tiempo descubrieron una tecnología avanzada y los restos de la civilización que había creado. O sea, ellas no son los originarios de esa, y eso nos abre otro interrogante, no son los originarios de esa tecnología, ¿no? Por ahí después fueron encontrando algún material que aprendieron un poco a usar, pero que no son los originarios. No son. Dice, White y sus amigos subieron a un ascensor, ¿no? Dentro de de ese lugar, de ese acceso y se adentraron más al fondo, ¿no? Más al interior de la Tierra. Y dice, al final del descenso entraron en una ciudad de cristal donde vivían estos enoquianos, ¿no? Los descendientes de Noé, una ciudad de cristal. Durante visitas posteriores, los exploradores conocieron a alguien de ahí, que ellos lo llaman Tero, que era una expresión que usaba Javer, ¿no? Uno de los humanoides, ¿no? Con quien interactuaron. Pero bueno, después termina diciendo que, bueno, Wise decide quedarse a vivir permanentemente con sus amigos de la Tierra interior. Y bueno, que desapareció toda evidencia y que incluso después Wise va a llegar a ser curado. Escuchen bien, ¿no? Dicen que de su dolencia, de su deficiencia física, ellos lo van a curar inmediatamente, ¿no? Que va a ser libre de esa, ya va a ser un hombre normal.
¿no? Así que bueno, incluye esta cuestión, ¿no? Esta que a pesar de sus que alguna cosa tecnológica tan avanzada no pueden tener, pero sí están obviamente un poco más avanzados incluso que nosotros. Así que imagínense lo que habrá ahí, que es mucho más avanzado para ellos y que incluso para nosotros sería, ¿no? A la altura de lo que se avisora bajo las pirámides, que otro día vamos a hablar. Buah, de la meseta de Giza, mejor dicho. Eh, a ver, bueno, a ver, antes de llegar a cierta parte de lo que pasó con Charles Marcus, vamos a ir a otro lado. A ver, bueno, y esta es una última parte del relato que hace también de la página de Jabertron, que lo pasé un poco a papel porque no se traducía no se lograba traducir y bueno, lo pasé para traducirlo bien. Y que bueno, aquí sí vamos a acceder a lo sucedido eh, con qué pasó con Charles Marcos, ¿no? Bien. Mm, a ver, a ver. Mm, mm. Mm. Bueno, a ver, acá, vamos a leer acá. Bueno, una vez que le entregan el material a Marcus, obviamente habrá estado en shock, ¿no? O sea, que él además lo invitan a ir, lo invitan a ir a verlos, o sea, es una entrada donde es una invitación de alguna manera, pero el problema a mí me parece que a Marcos lo traicionó nuevamente el ego, ¿no? El ego que impidió que algo sucedió que a los del subsuelo no les cabió y va a venir una represalia terrible. Bueno, dice que él armó una expedición, vivía en eh, vendió sus propiedades que tenía y y bueno, se decidió a ir a buscar este mundo, ¿no? Y que dice, Marcus reunió a un puñado de buscadores, seguidores de larga data del misterio de la Tierra, ¿no? De la Tierra interna o Tierra, para unirse a su unidad expedicionaria de la caverna de Blowing Cave, ¿no? Sopladora. Dice, a finales de 1981, Marcus, ya bien entrado en sus 60 años, vendió su casa móvil en Nuevo México para hacerse con dinero para la expedición, ¿no? Eh, y aquí aparece en Branton, ¿no? Vamos a ver un minuto de Branton, que les comenté que es para mí uno de los bibliógrafos más importantes de la cuestión subterránea, ¿no? Con muy controvertido y como dije que ya algún día voy a comentar bien un poco la historia de Branto. Bueno, y acá cuenta en una editora de una revista que salía en esa época llamada The Hollow Hales, se llamaba Mary Martin. Mary Martin dice, miembro de la unidad expedicionaria de Marcus, que se unió a su grupo y editora de un fanzine, de Hollow Haze, viajó desde su casa en Aurora, Colorado, para unirse con Marcus sobre los planes de un asalto ¿no? De ir a explorar Blowing Cave, ¿no?
Dice, lo conocimos en un motel de Albuquerque, dijo Martin, que ahora vive en California, tenía todos los mapas de Blowing Cave y se suponía que íbamos a encontrarnos con él en Arkansas. Traje a mi hijo Bill conmigo y a Bruce Walton. Bueno, y nombra otro más, ¿no? Y acá, bueno, ¿no? Decía que Bruce Walton iba a participar. Ya había salido de compras algunas cosas y había comprado cosas para la espeleología. Eh, y acá y acá inscriben un poco del diario de White, dice, que le dice, le envía este White a Charles, le dice, sí, Charles, todo lo que nos dijiste es cierto. Y algunos de los lugares donde dijiste que había entradas al mundo oculto de la caverna realmente existen, dice White. Te debo una deuda de gratitud porque estos seres curaron mi pierna lisiada. Ah, entonces ahí está, una pierna lisiada. Pero bueno, aún me sigue sorprendiendo de que pudiera hacer toda esa bajada, pero bueno, podría no ser imposible. Y dice que, bueno, le curaron la pierna lisiada, o sea, y acá, bueno, porque digo, en algunas, nuevamente, en algunos lugares de la historia se nos dice que es un parapléjico, pero acá vemos que solamente tenía la pierna solamente lisiada. Bien. Y dice, te debo una deuda de gratitud, bueno, por lo curar. Estoy agradecido por algo más que eso y he dejado estas notas y en algún lugar un mapa para que tú también puedas visitar estas personas. No tengo ningún deseo de volver a la superficie, así que quizás algún día nos encontremos aquí. No decide cómo abandonar su vida completa. Bueno, acompañado por su esposa Lorraine, Marcus se trasladó a Cushman en septiembre de 1983. Hizo algunas incursiones tentativas en la cueva, preparándose para el asalto final una vez llegaron los miembros de la unidad expedicionaria. Sin embargo, antes de que el equipo se reuniera, desacuerdos internos provocaron acusaciones de Marcus que cuestionaba la dedicación de algunos miembros del proyecto. Pasó un mes mientras Marcus se burlaba de los lectores tanto de Shavertron como de Hollow. Estaba como, ¿no? Algo pasó en él, ¿no? Estaba como y escribía a estas revistas y decía, os permito revelar la ubicación y el nombre de esta cueva, lo que dará a vuestros lectores suficiente información para decidir por sí mismos si quieren explorarla, si tienen el valor, ¿no? Como que amenazaba, ¿no? Hizo como una amenaza, ¿no? De revelar la ubicación. No sabemos por cuál fue el enojo con los otros expedicionarios. Y aquí atención. Luego, mientras caminaba cerca de la entrada de Blowing Cavern, ese noviembre, Blowing Cave, Marcus fue atacado por un enjambre de abejas, lo que le provocó un infarto fatal. Murió en el lugar dejando al puñado de miembros del equipo de Blowing Cave preguntándose qué hacer a continuación. No, un lío terrible con esto, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó con el hombre que parecía destinado realmente, pobre, a entrar en contacto con estos seres? Y al parecer después viene esta cuestión que una especie de traición, ¿no? A sus propios primeros movimientos que parecían tan nobles, ¿no? De que era revelar el sitio y bueno, acá los seres algo pareció una especie de represalia. No, una especie de esto se da mucho, ¿eh? Esta cuestión de que aquel que va a entrar en contacto tiene que tener una armonía, ¿no? Con el otro, eso también no es solo no con uno mismo, sino también con el otro. Y parece que Marcus, quizás la frustración de tanto tiempo, un poco la locura con estas historias, en el fondo, también llevaron a ser descartado de que entrara en contacto, ¿no? Puede ser, ¿no? Obviamente que alguno dirá, bueno, es casualidad. Las moscas, las abejas fueron y lo atacaron, pero no, esto no es ninguna casualidad. Esto me viene a la mente otro caso que un día también lo voy a comentar con profundidad, de lo ocurrido con un explorador, Curry, un explorador norteamericano que también estaba a punto de hacer una expedición hacia la tierra interna a través con acceso en el Ártico con un amigo argentino y Curry fallece pocas horas antes de iniciar la exploración, ¿no? Hace, bueno,
Un día voy a contar esa historia, eh, pero bueno, parece haber esta cuestión, ¿no? De hacer, era muy pública lo que se iba a hacer también en esa expedición hacia el Ártico para probar la teoría de la Tierra hueca. Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? Empiezan estas cuestiones del ego, bueno, yo sé dónde está, yo voy a decir dónde está. Y al parecer, bueno, hubo algo de eso, ¿no? Algo que hay que ser un poco medido, hay que estar cauto, ¿no? Si existe esta realidad, debemos estar bien, bien tranquilos, ¿no? Y tener mucho cuidado con los pasos que se dan. Bien, después eh, circulaban rumores sobre la prematura, algunos decían misteriosa muerte de Marcus. Shaver siempre había advertido que el mundo cavernícola estaba oculto por una buena razón y que los habitantes de las cavernas le gustaba mantenerlo así. No, este loco, fantasioso, pero que estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, ¿no? O sea que no hay que perturbar lo que no se quiere ser perturbado. Bueno, por un lado tenía una invitación, pero quizás el exceso ¿no? De ganas hizo que eso al final no fluyera como debía fluir, ¿no? Es una pena porque Marcos, pobre, de alguna manera influyó en que esa expedición se realizara, si se realizó como nos relatan. Sigue siendo increíble, pero bueno, tiene muchos rasgos de cosas que vengo escuchando, muchos datos que vengo como recopilando a lo largo del tiempo. Así que bueno, yo sigo apostando de que si encontrara más datos probatorios, podría ser un gran tema futuro, ¿no? De que esto fuera, que fuera realmente todo cierto, ¿no? No, sigue siendo un tema que, bueno, igualmente tiene un poquito pongo un granito de arena, ¿no? En la cuestión. Y dice, bueno, nada, es eso. A ver si hay otra cosa más que les quiera mostrar. Bueno, creo que es todo. Y quería mostrarles, sí, un poco cómo es el sistema donde estaría esta entrada, ¿no? Que obviamente han ido muchísimos exploradores a lo largo del tiempo. Hay mucha frustración porque nunca se encuentra nada. Algunos quieren, como siempre pasa con esto, no hay que estar tranquilo con este tema. Es un tema que sí genera mucha frustración. Lo he visto a lo largo del tiempo con el tema de tallos. He conocido infinidad de exploradores que han ido con todas, ¿no? Con todas las ganas y después no pasa nada y quieren derribar todo el tema de por sí. Eso tampoco es así, eso tampoco es así, pero bueno, es un tema que exige, sí que exige más que otros, no sé por qué, pero exige más que otros, lo he comprendido con el tiempo, pero bueno, este es el sistema, vemos bastante extenso de donde se habría desarrollado la expedición de Blowing Cave Cushman en Arkansas, ¿no? Esta lleva alguna de las entradas, vemos algunos tipos de escaloncitos, ¿no? Aquí, no, esto nos puede dar una idea. Eh, ¿No? Y acá está una de las tantas entradas que se han tomado, ¿no? Una especie de niebla. Bien, esto también confirma lo que estaban diciendo, ¿no? Y vemos, vamos a seguir, ¿no? Media abovedada en sí, el sistema, ¿no? Y acá alguien es un grupo que fue de exploradores norteamericanos, como siempre. Pero bueno, creo que a ver, es bueno, ellos tres que fueron hace unos años. eh, pero bueno, vamos a terminar. Lo que digo, ¿no? Hay que estar un poco, vamos a dejar compartir, un poco tranquilo siempre con este tema, no frustrarse y constatar mucha la información. ¿No? Porque he conocido mucha gente que se manda y no tiene los datos certeros y quieren buscar a veces cosas que no existen. Hay que estar muy tranquilo y, como digo, constatar mucho lo que se va a explorar, ¿no? Pero bueno, en este caso ojalá pueda encontrar más datos a futuro con respecto tanto a David y
y White, que son como los protagonistas y que tienen haber escrito, ¿no? Ya sabemos que Marcus sí existió, sí, pero bueno, nos falta encontrar datos sobre estos dos antiguos ufólogos, ¿no? De la primera camada, ¿no? De ufología de norteamericana. Así que bueno, espero tener suerte y poder brindar más datos. Pero bueno, esta es una primera aproximación del misterio de Charles Marcus. Espero que les haya gustado y que les sirva. Y bueno, vamos a seguir con otras historias y hay mucho, este 2026 hay mucho, así que bueno, y ahora próximamente se viene el caso Barguina con un invitado especial. Nos vemos.